Bueno, buen día. Un gusto de estar acá en Catamarca, la primera vez que estoy a hacer una presentación en Catamarca, aunque conozco la provincia porque he estado varias veces, y por supuesto invitado por el IPCBA. Yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones y dar opiniones sobre la ganadería de las zonas áridas y semiáridas del norte argentino. Yo trabajo ya hace 44 años en la ganadería del norte, si bien en una provincia vecina, en Santiago del Estero y en la parte del oeste del Chaco, por lo menos transmitirle mi punto de vista a partir de esto. Yo creo que si algo ha caracterizado a la ganadería de los últimos años, y cuando hablo de los últimos años no son pocos años, quizás de los últimos 30 o más años, es que la característica más notable es el achicamiento. Cada vez menos de todo, cada vez tenemos menos vacas por habitante, cada vez consumimos menos, cada vez exportamos menos y cada vez tenemos menos empleados en los frigoríficos, cada vez hay menos frigoríficos abiertos, en realidad tenemos menos de todo. Si uno ve en el mismo periodo que pasó con la agricultura, creció de 20 millones de toneladas a casi 100 millones de toneladas. La avicultura, de consumir 10 kilos por habitante, estamos consumiendo casi 40 kilos por habitante, y así todas las actividades cambiaron. La ganadería no nos fue bien. Por eso creo que es un momento de hacer un profundo análisis para saber qué cambios tenemos que hacer para que nos vaya bien, porque creo que en esta oportunidad tenemos la posibilidad cierta de tener buenos precios, de poder producir verdaderamente bien, pero no de la misma manera que antes, porque si lo hacemos de la misma manera nos va a ir como nos fue hasta ahora, y yo digo que nos fue mal. Y no digo que solamente los productores tienen que pensar en el cambio, sino que toda la cadena tiene que pensar en el cambio, y creo que desde ese punto de vista van a ir las opiniones mías sobre el tema. La presentación, por favor. No, es que ahora recién aparece, antes no estaba en pantalla la presentación. Bien, vuelvo para atrás. La primera pregunta que uno hace: ¿debe cambiar la ganadería en la Argentina? Y la respuesta es sí. Creo que si no cambia nos va a ir mal. ¿Y cuál debe ser la tendencia del cambio? Yo creo que para los productores, al aumento de la producción. El punto esencial es el aumento de la producción. Y acá nos toca decir, che, pero es demasiado amplio esto de decir aumentar la producción, porque la producción es el resultante de cuánto produce cada animal por el número de animales. Y la pregunta es, ¿qué nos va a convenir más? ¿Tener más animales o producir más por animal? Esto resulta muy importante, porque esto genera un camino antagónico. Cada vez que tenemos más animales, producimos menos por animal. Y yo creo que esto requiere una definición importante. Los argentinos, la ganadería produce por dos razones, da beneficios económicos al productor por dos razones. Una razón es la tenencia de los animales y una razón es la producción de los animales. La tenencia porque los animales que uno tiene van siguiendo un aumento de precio y de alguna manera tienen su capital actualizado. Y por otro lado la producción, que es adicional a este punto. Los argentinos siempre hemos sido más ganaderos de tenencia y no de producción. Y esto resulta muy importante. Yo digo que esto queda muy claro, que hemos sido más ganaderos de tenencia que de producción, porque siempre hablamos de esto: un productor sabe cuántas vacas tiene, pero no sabe cuánto produce cada vaca. Esto significa claramente que a él le interesa más la tenencia que la producción. Si no, sabría cuánto produce. Un agricultor sabe cuánto produce cada hectárea. Quiere decir, pero el ganadero le interesa la tenencia. Y yo creo que la ganadería nueva no debe ser una ganadería solo de tenencia, sino de tenencia y producción. Entonces el camino para mí no es teniendo más animales, sino aumentando la producción por animal. Esto cambia todo. Esto cambia todo, porque cada vez que hablamos de tenemos que aumentar la producción de carne, hay que retener hembras, hay que aumentar el stock. No. Hay que aumentar la producción por animal. Esto cambia los caminos. Lo que no hace falta, esto resulta verdaderamente importante, y esta es la reflexión que yo les propongo que vayamos haciendo. Y la pregunta es ¿por qué?
Y les digo, ¿por qué? Porque la producción por animal en Argentina es baja y mejorarla resulta fácil. Porque si ya fuera alta, no la podríamos hacer, pero resulta baja y esto resulta fácil. Y resulta más conveniente. ¿Y por qué resulta más conveniente? Resulta más conveniente porque tener más animales necesitamos tener más campo, necesitamos tener más capital para comprar los animales y necesitamos más tiempo, porque necesitamos retener la vaquillona para que después le demos servicio, para que después para el ternero, para que después termine el novillo, o sea que se requiere mucho más capital, mucho más campo y mucho más tiempo. El aumento de la producción por animal resulta muchísimo más rápido y este es el camino que propongo, que pensemos en aumentar la producción por animal. Entonces la tendencia mía va a tender a esto y me voy a referir particularmente a este punto y por supuesto en ganadería de cría, que es el punto que más nos interesa. Hablando de producción por animal, fíjense, ¿cuáles serían los aspectos claves de la producción por animal? Son tres. El primero es la eficiencia reproductiva de nuestro rodeo. El segundo punto es el peso de faena. Y el tercer punto es la ganancia de peso. Rápidamente le explico. La eficiencia reproductiva no hace falta explicarla demasiado, pero ¿a qué significa? ¿Cuántos terneros obtenemos de las vacas que tenemos? Pero el peso de faena resulta un punto interesante. El peso de faena en Argentina es notablemente más bajo que el peso de faena que podríamos tener, y esto significa que estamos perdiendo la oportunidad de producir una cantidad importante de carne con la misma cantidad de animales faenados. Pero claro, no tenemos que pensar que lo hagamos como antes, que los animales sean pesados por tiempo, sino que sean pesados por mayor ganancia de peso por día. Los animales deberían ser pesados y jóvenes. Este es el cambio, no pesados y viejos, como eran antes. Los animales se hacían pesados porque eran viejos. Ahora tenemos que tenerlos pesados y jóvenes. Por eso está el punto de ganancia de peso. Alto peso de faena, pero también altas ganancias de peso para que los animales lleguen a mayor peso, pero jóvenes. Estos tres puntos son los que me interesan, pero yo evidentemente por la región donde estamos voy a hablar básicamente de lo que es eficiencia reproductiva, porque yo creo que la eficiencia reproductiva es lo que afecta a la ganadería de cría y la ganadería de cría es la ganadería más importante de la regionaria. Fíjense, en Argentina, estos son los porcentajes de destete y acá están separados y salteo del 2010 al 2013 y 2014 a propósito, porque hasta el 2010 el documento de INTA que hizo un estudio oficial y el de 2013 y 2014 son datos del IPCBA. Pero fíjense, los resultados en síntesis, el porcentaje de destete en Argentina es del 60% y está más afectado por las condiciones climáticas que por los precios del ternero. Quiere decir que en realidad, porque cuando uno ve estas bajadas como la del 55%, es por efecto de la sequía del 2009. Entonces, donde 2009-2010, o sea, no hubo un cambio tecnológico, estamos más afectados por las variantes climáticas que por los resultados de los precios. Quiere decir que no hubo una respuesta del productor al cambio de los precios de la ganadería. Y fíjense, necesitamos alimentar 22 millones de vacas para obtener 13 millones de terneros. 22 millones de vacas para obtener solamente 13 millones de terneros. Esto significa, fíjense, que cada productor hoy en Argentina tiene que alimentar, cuidar y vacunar 167 vacas para producir en la Argentina. En nuestra región más, estaremos alrededor de 200 vacas para producir 100 terneros. Evidentemente, el número está diciendo que podemos mejorar bastante, que las vacas las tenemos. Fíjense, haciendo un número muy sencillo, pero muy sencillo, si yo dijera, si pasáramos de destetar del 60% en la Argentina, a destetar el 75%, que sería algo absolutamente lograble, porque los ganaderos que están trabajando bien lo logran, estaríamos diciendo que nos estarían sobrando 4 millones de vacas hembras, para producir igual cantidad de terneros.
No están sobrando vacas para producir igual cantidad de terneros. O lo que podríamos decir de otra manera, si sacáramos el 75%, en estos 4 millones de vacas produciríamos 3 millones de terneros más. Y con estos 3 millones de terneros más, llevados a novillo, abasteceríamos toda la exportación. Entonces, la producción por animal es baja y evidentemente se puede aumentar. Y acá es el centro, creo yo, del cambio de la ganadería para los próximos años. ¿Y cuáles actividades pienso yo que debería cubrir la ganadería de las zonas áridas? Y tiene que cubrir 2 actividades. De las 3 actividades que tenemos nosotros en la producción de carne: cría, recría y terminación. Y recuerdo cuáles serían los procesos. La cría se encarga básicamente de la reproducción y el amamantamiento. La recría de la producción del crecimiento y la producción de la carne, el músculo, y la terminación de agregarle la grasa suficiente para que el animal esté en condiciones de faena. Creo que la regionaria se debería encargar de cría y recría y dejar la terminación para aquellos que disponen granos, porque hoy creo que la terminación básicamente se hará con granos, tanto en encierre como en suplementación. Muchas regiones también del norte argentino disponen de sus productos, pero creo que esta región del árido tiene pocos subproductos industriales que pueden ser aplicados al engorde de ganado. Entonces, la recomendación mía es que estemos dedicados a la recría y a la recría. Y yo me voy a basar básicamente en la cría y voy a hacer algunas propuestas para mejorar los resultados en cría. Yo los invito también a que aquel que quiera hacer preguntas al final, con todo gusto, me va a satisfacer poderlas responder. Si yo dijera cuáles son las principales, porque cuando uno piensa en hacer recomendaciones para mejorar, tiene que decir para cuáles serían las principales limitantes que tiene una actividad en la producción. Y yo creo que la cría hoy, para crecer, tiene 2 principales limitantes. Las principales limitantes son que la producción por vientre resulta muy baja y la segunda es que está altamente afectada por las variaciones climáticas. Estos 2 son los grandes problemas. Fíjense, la producción por vientre es baja. En Argentina, toda Argentina, pampa húmeda incluida, estamos pensando que la producción por vaca es de 100 kilos de ternero destetado por vientre entorado, 100 kilos. Porque si uno piensa que el peso de los terneros es 160, 170 kilos y el 60%, multiplicamos 160 por 0,6 y da menos de 100 kilos. Esto significa que estamos alimentando un animal de 400 kilos solamente para obtener 100 kilos. Y si una vaca se come 3.000 kilos de materia seca por año, estamos utilizando 30 kilos de materia seca para producir 1 kilo de ternero. Evidentemente, esta relación tan negativa desde un punto de vista de la respuesta hace que la producción se haga demasiado cara. Y evidentemente también una producción tan baja de 100 kilos por vientre que entoramos, invita muy pobremente a hacer inversiones y mejorar los trabajos al respecto. Solamente con destetar el 75% y si mejoráramos nosotros el peso de los terneros al destete, sería fácilmente aumentar, muy fácil pasar a 130 kilos. Y esto sería aumentar un 30% con la misma cantidad de animales, sin modificar nada del resto. Mientras que modificar el 30% del stock llevaría años, sacrificios, mucho más campo y mucho más capital. Creo que el camino queda muy claro, que es la producción por animal. Quiere decir también esto que las inversiones van a tener que estar destinadas a tecnología, no al aumento del capital hacienda. Vamos a tocar, la primera es la baja productividad por vientre. La pregunta que uno se hace, ¿por qué la producción por animal, por vientre es baja? Y porque los porcentajes de destete son bajos y porque los pesos al destete son bajos. Discúlpeme, ¿me podría alcanzar un poquito de agua? Sí. Disculpen. Y los 2 puntos los vamos a tocar. Los porcentajes de preñez son bajos
y los pesos al destete son bajos. Vamos a tocar el primer tema. La pregunta es, ¿por qué la productividad es tan baja? La eficiencia reproductiva es tan baja. Y uno piensa, quiere decir que si nosotros tenemos en Argentina 23 millones de vacas para producir 13 millones de terneros, y queda claro que hay 10 millones de vacas que no paren. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. No hay 10 millones. Si hubiera 10 millones de vacas que no paren, nos daríamos cuenta todos. Estaría lleno de vacas que no paren. Y no es cierto. No es este el problema. Y le cuento que no me resultó tan poco tiempo para poderlo descubrir. El tema es que los porcentajes se miden por año. Si una vaca un año parió en julio y al otro año parió en septiembre, no dio un ternero por año, porque utilizó más meses. Quiere decir que la vaca parió, pero no parió un ternero por año. Parió un ternero por 12 dividido el número de meses entre partos. Porque si parió una vez en julio y otra vez en noviembre, yo tuve que pagar 17 sueldos, no pagar 12 sueldos. Yo tuve que vacunar muchísimas veces, la vaca comió muchísimo más. O sea que se mide el destete por eso. O sea que el problema es que el periodo entre partos es demasiado largo. Entonces, la eficiencia reproductiva es baja porque el periodo entre partos es demasiado largo. Esta es la conclusión que tenemos que ver. Este es el punto central. Y la pregunta es, ¿por qué el intervalo entre partos es demasiado largo? Y va a ir por dos razones. La primera razón es porque es demasiado largo el periodo entre parto e iniciación de la actividad cíclica, o sea que la vaca empiece a ovular nuevamente. O sea que, y segundo punto, es que porque la tasa de preñez por vaca servida en Argentina también es baja. Entonces, estos dos son puntos, o sea que digamos, demora mucho tiempo desde que para hasta que se alza, y que una baja proporción de las vacas que se alzan y reciben servicio del toro quedan preñadas. La pregunta entonces es, analicemos los por qué. ¿Qué depende, qué afecta a cada uno de estos factores? Primer punto, vamos a tomar el periodo entre partos demasiado largo. Fíjense, si uno tomara un periodo entre partos de 365 días, por tomar un año, diríamos que las vacas se deberían deberían empezar a ciclar a los 70 días. Fértilmente a los 70 días. Y pongo que desde el primer celo a la concepción 10 días, porque algunas quedarán en el primero, o sea, es 0 días, y otras a los 20 días, porque será en el celo siguiente. Tomamos un promedio de 10 días, son 80 días, más 200, pero el concepto es, el periodo más largo es la gestación, y es donde nosotros no tenemos ningún manejo. Acá el tema es trabajar en los dos primeros periodos, en el tema de parto, primer celo y luego en la tasa de concepción. En la gestación ahí no podemos ni alimentar ni hacer nada para poderla cortar ni alargar. Consecuentemente, estos son los puntos donde tenemos que trabajar en ver qué factores afectan al parto, primer celo y quién afecta la tasa de preñez. Vamos a ver el primero de los puntos. La longitud. Y esto tenemos que tener claro, la longitud del periodo parto-primer celo depende del estado corporal de la vaca al parto. Este punto es central. A peor estado corporal de la vaca al parto, más largo es el periodo. Y esto fue descubierto hace mucho tiempo por investigadores, pero nunca se explicó el porqué. Esto, ya fíjense, un investigador norteamericano muy práctico, año 84, él puso las vacas flacas, normales y en muy buen estado. Y fíjense, si ven bien las cosas, que a los 60 días de paridas, solamente el 46% de las vacas flacas había mostrado celo, mientras que a los 60 días de parida ya el 91% de las vacas que estaban en buen estado estaban cíclicas. Y fíjense que a los 80 días de paridas, estoy entre 60 y 70, ¿se acuerda que le dije antes? Ya el 98% de las vacas que estaban en buen estado estaban cíclicas y solamente el 62% de las vacas
que estaban flacas, estaban cíclicas. Y habían pasado 4 meses que había parido, solamente el 77 habían mostrado celos, no siquiera se habían preñado. Y en las vacas flacas. Quiere decir que el estado corporal al parto determina con claridad la longitud parto primer celo. Y esto se descubrió hace bastante poco, año 2000, que el tejido adiposo tiene la capacidad de segregar una hormona. Antes se pensaba que el tejido adiposo era solamente un tejido de reserva. Ahora podemos decir que es un tejido de reserva y glandular. Y libera una hormona que se llama leptina. Y esta hormona está señalando la cantidad de reservas corporales que tiene el cuerpo del animal. Y si esto lo lee el eje reproductivo, manda la orden de que la vaca está en condiciones de volver a ciclar. Quiere decir que hay una cuestión hormonal y esto está determinando que la cantidad de grasa que tiene el cuerpo del animal es quien determina que haya más nivel de hormona y que este periodo se acorte. Pero me gustaba porque el doctor Wilman ni sabía, que existía la leptina. Sin embargo, en la realidad y por su práctica, este hombre ya visualizaba claramente este efecto que había. Esta leptina se describió en el año 1999 y se terminó en el 2000 de describirla y acá estamos en el año 84. Quiere decir que esto era verdaderamente conocido. Y yo creo que ya nos lo dijo don José Hernández en el Martín Fierro. Vaca que cambie querencia se atrasa en la aparición. Si cambia de querencia, cambia de pasto, cambia de agua y el efecto está claramente que alargaba el periodo entre partos. O sea que ya los viejos conocedores y ahora solamente le estamos dando la forma del conocimiento de esto y que es tal cual ocurre de esta manera. Quiere decir que el manejo del periodo de parto primer celo lo podemos manejar manejando la condición corporal de la vaca al parto. Y la pregunta es ¿por qué la tasa de preñez es baja? Y esto es distinto, este aspecto, al anterior. La tasa es baja porque la vaca está en mal balance nutricional en el momento del servicio. Entonces, esto resulta importante. Si yo tengo una vaca que está en buen estado al parto, no me pregunto cuándo ganó ese buen estado. Podría haberlo ganado hace 1 mes, 2 meses. Si una vaca está en buen estado es porque alguna vez comió bien. Pero durante el servicio necesita estar comiendo bien ahí, en ese momento. Si la tasa, el balance nutricional es negativo, o sea que la vaca está perdiendo 100 gramos por día, la tasa decrece hasta abajo del 60%. O sea que solo la mitad de las vacas que están recibiendo servicio y se alzan, se preñan el primer servicio. Mientras que si estuviera ganando 100 gramos por día, se preñaría prácticamente el 100%. O sea que durante el periodo de servicio es imprescindible que las vacas estén comiendo bien, mientras que solamente es imprescindible que las vacas paren en buen estado, aunque no importa cuándo ganaron ese estado. ¿Está claro esto? Entonces nosotros diferenciamos lo que es estado nutricional de nivel nutricional. El estado nutricional es cómo está en ese momento y el nivel nutricional es cómo está comiendo en este momento. Si yo no hubiera cenado, hubiera estado en buen estado nutricional, pero en mal nivel nutricional. O sea que, ¿cierto? O sea que una vaca gorda en un potrero pelado es una vaca en buen estado nutricional, pero en mal nivel nutricional. Y una vaca flaca en un buen pasto es una vaca que está en mal estado nutricional, pero en un buen nivel nutricional. Digamos entonces que lo que me interesa es que es el estado nutricional al parto y el nivel nutricional en el servicio. ¿Está claro la definición? Estas son cuestiones claves, hoy las podemos precisar con toda claridad, estos aspectos. Entonces ya nos está diciendo, señores, nosotros tenemos que elegir en las zonas áridas, que tenemos periodos de buenos pastos muy cortos, que este sea el periodo de servicio. Si no lo elegimos bien y tenemos ahí, todos nuestros resultados no van a ser de los buenos. Posiblemente haya que prever muy bien siempre el momento de que tenemos que dar los servicios en estas regiones. Fíjense entonces, en la actualidad, clasificamos el estado corporal de las vacas en 9 puntos. Diríamos que prácticamente en el campo tenemos vacas desde el 3 al 7, porque la 1 sería una vaca que está por morir de hambre,
Y una 9 sería una vaca que está tan gorda que no la quiere ningún carnicero por tanta grasa que tiene. Una vaca que está en buen estado para carnearla es 7. Y una vaca que está en un estado normal en el campo es 5. Y una vaca flaca de campo es 3. Está claro. Fíjese, estos investigadores, veterinarios de campo norteamericanos hicieron muy buenas estadísticas. Vieron que si las vacas, en promedio, entre el parto, el servicio y el tacto, estaban en condición corporal 3, la preñez era del 43% y 410 días el periodo entre partos. Y fíjese, si era 4, ya subía el 61 y 380 días. Se dan cuenta que similitud con lo nuestro, ¿no? Y si fuera 5, ya estamos en un 86% de preñez y el intervalo es un año. Y si fuera 6, hasta el 93% de preñez. La claridad entre lo que hay entre el estado nutricional de las vacas durante el periodo reproductivo, que sería parto, servicio, tacto, y los resultados obtenidos resulta también en la práctica absolutamente explicable. Esto también nos está indicando que vamos a poder sacar algunas conclusiones respecto del manejo, pero ya las podemos ir adelantando ahora y diciendo, bueno, y lo lógico sería pensar entonces que nuestras vacas deberían estar siempre como piso 5, porque cada vez que bajamos del 5 al 4 se nota un fuerte impacto en la producción, y esto son lo que nos está pasando en Argentina. Nosotros siempre tenemos las vacas, si hay una constante en nuestro sistema ganadero, que las vacas están medio faltonas y los potreros están medio pelados. Esto es prácticamente una constante, y uno tiene que llegar a la conclusión que si los potreros están así es porque sobran vacas, y quizás bajando la carga o aumentando la producción de pasto sea la solución, no tener más animales para aumentar la producción. Y el otro punto, entonces, para volver a lo anterior, hemos hablado de los factores que afectan a la eficiencia reproductiva, pero la pregunta es, ¿por qué los terneros son livianos? Y esto yo me lo hago mucho porque un ternero de 7 meses en otros países pesa 240 kilos y nuestros terneros de 7 meses pesan 160 kilos. ¿Y qué pasa? ¿Es genético? No, es alimentación básicamente. Es alimentación básicamente. Tenemos 3 aspectos importantes. Ocurre que cuando las vacas paren, nunca hay pasto y producen muy poca leche en la primera etapa. Y el ternero hasta los 4 meses, toda la ganancia de peso depende de la cantidad de leche que tiene la madre. El segundo es porque cuando el ternero empieza a comer, los pastos ya se pusieron duros. Y esto nos pasa siempre. Si un ternero nace, por ejemplo, en noviembre, cuando pasaron 4 meses, o sea que está en el 5.º mes, y quiere empezar a comer, ya estaba en el mes de marzo, y en el mes de marzo los pastos están maduros, no están para que los terneros... Entonces, esto hace que las ganancias de peso sean sustancialmente menores. Y porque los que hacen destete precoz no alimentan debidamente, y cuando el ternero se las puede arreglar solo y dice ya, se las aguanta, se deja de dar de comer tal como indicaría el plan. Nuestros terneros son livianos y nosotros podríamos aumentar el peso al destete en 50 kilos con absoluta facilidad. Vamos a volver sobre este tema y creo que lo vamos a ir tocando. Segundo punto, yo dije que el primer punto, que el problema de la cría era que la producción por animal era baja. Que la producción por animal era baja porque la eficiencia reproductiva era baja y porque el peso al destete era bajo. Y ya explicamos por qué la eficiencia reproductiva era baja y ya explicamos por qué el peso al destete era bajo. Y la otra pregunta es, ¿y por qué decimos que están muy afectadas por el clima? Y yo digo que la ganadería de cría está muy afectada con el clima porque tiene muy poca capacidad para adecuar las cargas, no tiene la capacidad que tiene la invernada para adecuar las cargas, y porque usa pocas reservas de forraje. Y esto resulta muy importante que lo tengamos que ver y rever, porque cada año malo no produce el daño solamente en ese año, sino que hay un efecto residual importante. Yo hago la alusión como cuando
uno siente que cayó piedra en Chipoleti y la pérdida de las manzanas fueron del 200%. Y dice, ¿cómo el 200%? Si cayó piedra se podrá perder toda, pero podrá ser el 100%. No, porque se perdió el 100% de la manzana de este año, pero el año que viene van a producir el 50% y así. De cuando uno saca la cuenta, y esto nos pasa a nosotros con las vacas. Cuando viene un periodo de sequía, terminamos de decir, che, pero claro, te menos ternero este año, la sequía y demás. Y pero ¿cómo están tus vacas? Y flacas, quiere decir que el año que viene también van a producir. ¿Cómo están tus pastos sobrepastoreados? Quiere decir que hay un efecto residual importante. Yo digo que nosotros usamos los años buenos para recuperar los daños que nos hicieron los años malos, no para producir mejor. Y esto es un punto esencial porque nunca tenemos la revancha de estar produciendo bien. Este punto, es decir, tenemos que buscar sistemas que nos permitan, de alguna manera, no digo blindarnos porque resulta imposible, pero de alguna manera limitar este impacto negativo que tienen los años malos sobre los ganaderos de cría, y algunas ideas vamos a estar dando. ¿Cuáles serían las estrategias que yo propongo para limitar estos efectos? Y yo digo que son de tres órdenes. De un orden es el ordenamiento del rodeo, otro orden es la elección, aquellos que siembran pasturas, y el manejo de las pasturas, y el tercer orden es la alimentación de los vientres. Vamos a ir viendo aspectos de los tres puntos, del ordenamiento del rodeo, de las pasturas y de la alimentación de los vientres. Primer punto, ordenamiento del rodeo. Digo yo que no debería pensarse que puede haber ganadería de cría sino servicios estacionados. Resulta, no tener los servicios estacionados significa que realmente no estamos haciendo ningún manejo ganadero. Las vacas se preñan cuando se alzan, y se alzan cuando quieren y cuando pueden, y evidentemente estamos bajo una situación de descontrol absoluto. Yo diría que para Argentina sería lo lógico pensar en 90 días de servicio, 80, 90 días. Estados Unidos está en 60, y yo les propongo para las zonas áridas 120, que evidentemente necesitamos un poco más de elasticidad, pero 120 días me parecería un periodo. Es más, creo que no hay mucho más de 120 días con un balance nutricional positivo. Quiere decir que no tenemos mucho más que ese tiempo para dar. Posiblemente estemos hablando de enero, febrero, marzo y abril, o diciembre, enero, febrero, marzo, según como venga la lluvia, pero más allá de esto no estamos. O sea que 4 meses me parece que este sería el periodo de servicio y no debería ser más largo que esto. Y no es bueno, dirá que es muy malo. Si el año viene mal, dice, deja los toros un mes más, deja 2 meses más. No, muy mala medida. Sería preferible sacar los toros y quedarse con las vacas vacías jóvenes que preñarlas tarde, porque la condenamos para que siempre para tarde. Es como si uno dijera en agricultura, che, un año llovió tarde y sembré la soja en febrero, por decirle, y le tengo que decir, che, todos los años de tu vida vas a tener que sembrar la soja en febrero en ese lote. Usted diría, che, no, preferiría no sembrar este año y el año que viene sembrar fecha, como voy a... Porque la vaca que un año parió tarde, todos los años va a parir tarde. Quiere decir que de ahí en más nunca va a producir un ternero como la gente, porque si va a parir siempre tarde va a sacar siempre un ternero invernizo. Quiere decir que no es solución, es simplemente una manera de quedarme tranquilo, y no asumir la pérdida. Yo pienso que sería más lógico asumir la pérdida y entorarle en fecha, y vos tendréis con esa vaca un ternero temprano y un ternero de mucho más valor a través del tiempo. Quiere decir que una manera es decir, los servicios deben ser cortos, y se debe mantener la fecha de servicio y mantenerla firmemente y no cambiarla todos los años. Si es enero, febrero, marzo, abril, será enero, febrero, marzo y abril, llega a fin de abril y esté como esté, se sacan los toros y después se decide qué se hace con las vacas vacías. Este creo que es un punto muy importante. El otro punto es prestar atención en el entorno de las vaquillonas, no prolongar demasiado la alimentación de las vaquillonas. Es más fácil y más barato alimentar bien periodos cortos que alimentar mal periodos largos. Es más barato alimentar bien una vaquillona para entorar a los 2 años
y no alimentarla más barato y dorar a los 3, porque esto significa que estamos utilizando muchísima más cantidad de alimento y muchísima más cantidad de campo para obtener de esa vaquillona igual cantidad de terneros. Esto resulta muy importante. Un ternero que se anticipa hoy son 6.000 pesos, y con 6.000 pesos se puede hacer mucho en la alimentación de la vaca la vaquillona para entonar a los 24 meses o a los 27 meses, y yo diría que el manejo de la vaquillona tiene que ser siempre independiente al manejo de la vaca, y sería ideal también que el segundo servicio, o sea que el manejo de las hembras jóvenes sea separado de las hembras adultas porque tienen requerimientos distintos. Si pudiera uno tener solamente 2 rodeos, dice, no puedo tener más de dos grupos de vacas. Preferiría tener las de primer servicio y segundo servicio separadas de las vacas adultas, porque si no la de segundo servicio es la que queda vacía, alimentada igual que la vaca adulta, y es una vaca que es la que más pérdida me da, porque ya me hubiera convenido venderla como ternera para tenerla una vida y sacarle una sola cría, o tenerla inmediatamente que me da una cría y esperar un año más, significa que los 2 años me dio una cría, ya arrancó con el 50%. Este punto para mí resulta también muy importante. Y yo creo que deberíamos pensar siempre en que el criador debe ser recriador. Pero no es que le agregue la recría a la cría. Digamos, si uno tuviera un campo para 100 vacas, dice, en mi campo andan bien 100 vacas, yo le diría tenga 70 vacas. Tenga 70 vacas y guarde ese terreno excedente para recriar terneros, de tal manera que los años malos no guarde para recriar y use ese 30% del campo para defender los vientres, de tal manera que uno tiene una decisión anual de acuerdo a cómo está, mientras que si tiene toda vaca que vienen, estamos en mayo o en junio ahora y el campo no va a aguantar todo el invierno ¿y qué quiere que haga? Las vacas las tengo que hacer pasar el invierno y seguro van a pasar el invierno y seguro van a llegar la primavera para ir las vacas en mal estado, mientras que en este caso uno diría, che, mira, los terneros venderlo ahora porque no alcanza, y suplemento con campo a las vacas, que sería el campo que está dedicado a la recría. Este punto es muy importante, porque sería una combinación inteligente. Yo le había dicho que la cría tenía el problema, que usaba pocas reservas forrajeras y tenía una carga demasiado estable. Esto le da flexibilidad a la carga, ya que no tenemos muchas veces la posibilidad de hacer suplementos. Lo que vamos a hacer es suplementar con campo que si no hace falta suplementárselo a las vacas, lo estoy aprovechando en la recría de más hembra o de machos. Entonces este punto de una combinación inteligente entre la recría y la cría resulta una manera de darle elasticidad al sistema y me va a permitir encarar muy bien esta variación, esta variabilidad que hay entre los años en las zonas áridas. Respecto a las pasturas, para aquellos que implanten pasturas o enriquezcan pasturas naturales, yo creo que hay un punto importante. Siempre lo que queremos son pasturas más productivas. Yo digo que las pasturas tienen que tener una característica y que sean productivas, estables y persistentes, y que no tenemos que olvidar de esto. La productividad resulta obvio, no hace falta que le explique, pero la estabilidad significa esas pasturas que en los años buenos no producen tanto más, pero en los años malos no producen tanto menos. Y me interesa mucho más este segundo concepto que el primero, porque el que produzca mucho más en los años buenos no es tan importante como que no produzca tanto menos en los años malos. Este punto de estabilidad de las pasturas es un punto muy importante. Los productores siempre queremos las más productivas y nos olvidamos de las más estables. Y las más persistentes, que significa que no se pierdan en periodo de sobrepastoreo, porque muchísimas veces nos pasa que después de un periodo de sequía sobrepastoreamos y cuando viene el año bueno es para las malezas, porque las plantas ya no están. No hubo persistencia de las plantas. Entonces, cuando uno tiene que tener, siempre cuando maneje la pastura, mantener este concepto de productividad, estabilidad y persistencia, y tener un plan de manejo que tenga en cuenta el suelo, el stock de plantas, las invasoras y los descansos. Son las cuestiones esenciales de las pasturas, pero que el ganadero se basa en una buena alimentación de pasto y no puede dejar de pensar en las pasturas cuando hace su plan de producción. Y el punto de la alimentación es que yo le diría que la cadena de alimentación, la cadena forrajera, debe estar integrada por lo menos 75% de pastura y 25% de forraje conservado, que podría ser un lote que se conservó, que es el lote de recría,
porque uno cuando habla del forraje conservado pueden ser diferidos, pueden ser rollos, pueden ser lo que fuere, silaje o lo que pudiera ser, o semillas de algodón para la zona donde se hace el algodón, lo que fuere. Pero lo importante es que no dependa uno establemente y tengo tantas hectáreas por vaca y no lo puedo modificar. No puedo modificar ni las hectáreas ni las vacas. Y bueno, si no lo podemos modificar ni las hectáreas ni las vacas, la pregunta es, ¿qué podía hacer? Solo esperar, ¿no es cierto? Entonces yo digo que tenemos que tener, y como las zonas son muy variables, yo les digo que como mínimo el 25% y posiblemente el 30%, como les dije recién, sea mejor y aún un poco más. Porque las variaciones entre años son muy fuertes y esto nos produce un daño productivo con un arrastre que es muy grande. Tenemos que, en la alimentación, guardar altas asignaciones de forraje durante el servicio. Una recomendación que yo siempre hago: no deberíamos esperar los partos en el mismo lote donde vamos a dar servicio. Porque si esperamos los partos en el mismo lote que vamos a dar servicio, ¿qué va a pasar? Y todos los brotes se lo habrán comido durante el periodo de parto. Entonces, ¿va a haber brotes buenos en el momento del servicio? No. Y si yo necesito tasas de ganancia de peso positivas para que haya una alta tasa de preñez en las vacas que se alzan, yo necesitaría tener un lote sin tocar. Consecuentemente, yo digo que uno debería estrenar lote cada vez que empieza el servicio. Parir en un lote y dar servicio en otro lote. No nos tenemos que olvidar esto, que las asignaciones de forraje tienen que ser altas en el momento del servicio. Y no temer al uso de forraje conservado o alimento concentrado en cría. Los números ahora nos dan, y yo sé que en las zonas áridas es más difícil, pero cuando hablo de forraje conservados posiblemente pudieran ser rollos de pastura, rollos de Baffel, lo que fuere. La cuestión es que uno pueda tener para defenderse. Yo digo que el punto mejor para dar de comer siempre son los partos, porque si uno pudiera dar de comer en cría, muchas veces hubiera hecho hubiera evitado grandes daños, pero como no estamos organizados para dar de comer, porque por ejemplo, años pasados, el maíz muy barato, quizás dando 2 kilos de maíz por día durante 90 días del invierno hubiéramos andado perfectamente bien. Y la pregunta, pero ¿cómo hago para darle 2 kilos de maíz? Si tengo las vacas desparramadas por todos lados, si tengo las vacas que necesitan más y que necesitan menos todas juntas, le tengo que dar de comer a todas y no las que más no necesitan. O sea, que uno está desorganizado para dar de comer y no siempre la parte económica, sino la parte logística y de organización están limitando esta alimentación. Yo creo que el punto importante es pensar siempre que durante el periodo de partos es el momento ideal, porque uno aprovecha para controlar los partos en un lugar cercano y dar de comer y hacer las dos actividades al mismo tiempo. Aquellas regiones que tienen nieve, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Canadá, el de plena nevada tiene los partos. Y yo decía, pero ¿por qué justo cuando nieva tiene los partos? Y porque le tenemos que dar de comer a las vacas, no pueden comer en la nieve. Y entonces, ya que le tenemos que dar de comer, le hacemos parir, porque entonces hacemos las dos tareas a la vez. Controlamos los partos y le damos de comer. Y cuando las largamos al campo, y ya van con el ternero hecho, y ya lo defendimos en la primera etapa. Y digo yo, bueno, nosotros por acá no tenemos nieve, pero tampoco tenemos pasto. O sea que estaríamos en la misma situación de ellos, y creo que sería una buena manera para imitar a aquella gente que está en regiones semejantes. Si uno dijera qué debe manejar en el manejo nutricional en cría, y acá lo que tenemos que manejarlo de abajo, lo que tenemos que manejar es la condición corporal de los vientres. ¿Y de qué manera? Y manejando el nivel de alimentación de las vacas o manejando los requerimientos. Y esto significa lo de abajo, poder acortar las lactancias. Pensemos que las dos cosas son válidas. Para manejar el nivel nutricional tenemos que manejar o la alimentación de los vientres o disminuir las necesidades. Es como en casa. Si no alcanza la plata, tenemos dos cosas, o ganas más o gastas menos. Es las dos cosas. Esto sería
lo de arriba sería ganar más y esto sería gastar menos. Estos serían los aspectos que estaríamos viendo y las dos cosas son válidas para poderlos hacer. Yo creo que son puntos que los deberíamos tener en cuenta y que empecemos a tener que reflexionar sobre los cambios que tenemos que hacer. Fíjense, en la ganadería actual, la condición corporal de las vacas siempre es una consecuencia del clima. Y en la ganadería del futuro es de la condición corporal es resultante del manejo que le damos. Yo lo que digo es que tenemos que tener más protagonismo los ganaderos en el manejo del ganado. Nosotros tenemos que no cuidar la necesidad de las vacas, sino las necesidades nuestras. A la vaca no le hace falta de un ternero por año. A mí me hace falta que dé un ternero por año. Entonces lo tengo que provocar, porque si espero que la vaca haga lo que quiera, no va a dar un ternero por año. Entonces, este es el punto que tenemos que empezar a ver, que tenemos que salir a provocar la producción, no cuidar las necesidades de las vacas, sino nuestras propias necesidades como ganaderos. Fíjense, en la cría actual las vacas se preñan, digo yo, cuando logran la condición corporal necesaria. En la cría futura las vacas obtienen la condición necesaria en el momento que las queremos preñar. O sea, la salimos a provocar a la producción, no la esperamos solamente. Yo diría que, y voy a saltear esto porque estoy diciendo lo mismo que digo ahora, que cuando nosotros queremos manejar como tal el tambero maneja nutricionalmente sus vacas por la producción de leche o el engordador por el aumento de peso, el criador debe manejarla por la condición corporal. La condición corporal de la vaca debe ser siempre la mira del criador y debe ser el punto en que más deben tener. Y la pregunta es, ¿y cuál es la recomendada? Esto es lo que yo recomiendo, que las vacas lleguen en condición 6 al parto, que cuando iniciemos los servicios estén en 5, y yo le voy a explicar enseguida, y a los 7 meses de parida estén nuevamente en 6. Esto sería óptimo. Le voy a explicar, cada punto de condición corporal son alrededor de 30 kilos de peso vivo. Quiere decir que acá tendría que estar 30 kilos abajo de lo que estaría gorda especial para consumo. Y acá 60 kilos abajo, pero no más de 60 kilos abajo. Está claro. O sea, la recomendación es clarita, que paran en 6, que el servicio empiece en 5 y que termine en 6. Acá ocurrió exactamente lo que uno quería. Parió en 6, durante el periodo de parto perdieron 30 kilos y lo ganaron. Fíjense que acá llegaron a alzarse normalmente y acá durante el periodo de servicio recuperaron el estado corporal y estaba en el balance nutricional positivo, que es lo que uno estaba buscando para tener una tasa de preñez alta. Creo que también es en la alimentación práctica importante tener en cuenta la suplementación al pie del ternero al pie de la madre, una práctica muy sencilla, muy fácil y muy recomendable, trabajar con destetes más tempranos, y la suplementación de los vientres. Estas 3 son las medidas. Creo que CREFeeding pasa a ser hoy esta suplementación del ternero al pie de la madre verdaderamente una posibilidad muy interesante y puede preceder a un destete temprano porque entonces ya tenemos el rumen funcionando y funcionando debidamente bien. En síntesis, para terminar, yo digo que la propuesta es que la cría debe cambiar. No tenemos que seguir, porque si seguimos como nos va a ir mal, porque hasta ahora nos fue mal. Los cambios deben aportar soluciones a los principales problemas productivos. No tenemos que buscar, descubramos cuáles son nuestros problemas, para mí son los 2 que yo marqué, baja productividad por vientre y alta susceptibilidad climática, y no tenemos que buscar otras cosas, sino apuntar a estos 2 problemas. Y que los cambios requieren tener una planificación. El ganadero tiene que tener un plan. Tiene que ir al campo no para resolver los problemas, sino para controlar y hacer que el plan que tiene se cumpla. Pero a veces no tenemos plan y esto es lo peor que nos puede estar pasando. Yo digo que en la ganadería tradicional, fíjese, este es el cambio, ¿no? Los gastos son casi constantes y los resultados muy variables. Siempre tenemos más o menos los mismos gastos, tenemos 2 empleados, vacunamos contra aftosa, más o menos los gastos son siempre estables y los resultados nada que ver. Si el año es bueno, sacamos un montón de terneros, si el año es malo, sacamos poco. O sea que el cambio está en esto. Tenemos que tener gastos variables y resultados casi constantes. Y
de alguna manera lo tenemos que atenuar con las medidas que estamos diciendo. Quiere decir que uno podría decir, la producción mía y mi estado de las vacas y de pastura es bastante estable, solo que aquellos años que son buenos he gastado poco, y los años que han sido malos he tenido que salir a suplementar, he tenido que darle de comer a los terneros, he tenido que hacer destete precoz. O sea que el cambio es fundamental, porque uno salió a paliar el resultado y no arrastra el problema para los próximos años. Yo digo que la consigna de la ganadería que creo yo nos llevó al fracaso es que siempre la consigna es hacer una ganadería barata, aunque no sea tan bien hecha. Y yo sé que la nueva consigna es hacer una ganadería que la consigna es hacerla bien, aunque no sea tan barata. Este cambio es muy importante porque el ganadero siempre tradicional creyó más que en el aumento de la producción achicar los gastos, insisto, porque tenía el menor gasto para la misma tenencia y que lo que le importaba era la tenencia y no la producción, y lo que nos tiene que importar ahora es la tenencia y la producción, porque con la sola tenencia no nos alcanza. Bueno, yo era esto todo lo que le tenía para decir y espero que pueda haber preguntas. Muchas gracias.